Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que es complejo y vamos a comenzar para remitirnos a un texto al cual llamamos Atrahasis, que fue compuesto aproximadamente entre los siglos XVIII y XVII a.C. y está conservado en tablillas acadias. La narración abarca la creación del ser humano, el crecimiento de la humanidad, los conflictos entre los llamados dioses, los Anunnaki, los luminosos, los Dingir y los hombres. Hubo plagas, hubo sequías y finalmente nos habla del diluvio, que fue una solución bastante drástica a un problema. ¿Y cuál era ese problema? El problema que debían resolver no era falta de recursos, sino un exceso, un supuesto exceso de seres humanos cuyo ruido perturbaba, daba fastidio el descanso de Enlil. A Enlil le empieza a dar molestia el ruido de los humanos. Yo les he hablado al respecto y les he dicho que cuando se habla del ruido se pueden estar refiriendo a los posibles rumores de una revuelta, de una confabulación entre los seres humanos en contra de los Anunnaki, quienes gobernaban en ese momento al menos la tierra de Sumer. Y frente a este dato que les acabo de dar, remitámonos ahora a un experimento ya en la época moderna. Ese experimento llamado el Universo 25. Fue el último y el más conocido de una serie de experimentos que se realizaron en los años 60 y 70 por el etólogo estadounidense John B. Coulomb. El objetivo de este científico era estudiar cómo respondía una población de ratones cuando disponía de alimento, agua, refugio, pero en un espacio limitado. Y aquí se habla de una población de ratones porque fueron los animales que pudieron usar para tal experimento. Pero ustedes bien saben que cuando los científicos quieren averiguar algo sobre el ser humano, sea en términos de su biología, de su fisionomía, de cualquier composición genética, química, de cualquier asunto, y en este caso sería comportamental, se usa al ratón porque al parecer somos parecidos en muchos elementos, tenemos muchos elementos en común. Además, también hay límites que se les impone a los científicos y es muy probable que no puedan usar cualquier tipo de animal. Cada vez están más limitados por ética y por la protección hacia los animales. Así que usaron ratones. Colum construyó un recinto diseñado como una especie de paraíso, entre comillas. ¿Por qué era un paraíso? Porque tenía alimento ilimitado, algo que esta especie en particular siempre está buscando. Tenía agua ilimitada, tenía ausencia de depredadores, esto es muy importante, porque no habría un peligro para reproducirse y crecer como población. Tenía una temperatura ideal, tenía material también para que ellos pudieran construirse sus nidos y además contaban con atención veterinaria, es decir, que se quiso recrear, sí, una especie de paraíso donde estos ratones tenían todo lo necesario para estar muy bien. Se introdujo, no recuerdo cuántas parejas, no fueron muchas, serían unos 4 ratones para iniciar el experimento, no eran muchos. Y el único límite que sí había en esta situación era el espacio. Esto se hizo deliberadamente porque ellos querían averiguar qué sucedería en estas condiciones. Condiciones en las cuales habría gran abundancia de recursos, de salud, de alimento, de recursos, pero no todo el espacio, no el espacio más grande. La colonia llegó a superar los 2.000 individuos, aunque el recinto podía albergar todavía más porque se estaba capacitado para 3.800 o 4.000 ratones, así que 2.000
era una cantidad que todavía no podemos decir que estaban hacinados. Aunque todavía había comida para todos, empezaron a aparecer una serie de cambios de comportamiento. Hubo una agresividad creciente, peleas entre los machos y empezaron las hembras a abandonar a sus crías. Hubo disminución de la reproducción. Esto es muy importante porque inmediatamente está avisando que algo no está yendo muy bien y pérdida de las jerarquías sociales. Yo estoy aquí resumiendo porque este experimento arroja muchísimos datos interesantes, pero nos vamos a concentrar en lo que yo quiero exponer aquí. Los individuos jóvenes ya no encontraban un rol, un papel claro dentro de la colonia. Ya la natalidad prácticamente empieza a desaparecer. No se quieren reproducir. Muchos ratones dejaron de aparearse, entraron en una apatía absoluta. Las madres cuidaban mal a las crías, empiezan como a abandonarlas, pierden el interés por cuidar a sus crías. Finalmente nace la que sería la última generación y esta empieza a morir. Los individuos que quedan comienzan a morir y la colonia finalmente se extinguió. Y uno de los fenómenos más conocidos fue el grupo que Colum llamó The Beautiful Ones, los hermosos, los bellos. Estos ratones eran particularmente bonitos y evitaban cualquier conflicto, no compartían, no defendían territorio, un desinterés absoluto por cualquier cosa de la vida. Apenas se reproducían, estaban muy apáticos y dedicaban gran parte únicamente a comer, dormir y acicalarse. Unos individuos que realmente recuerdan a seres humanos que hoy día conviven con nosotros. Yo no quiero aquí ofender a las personas, pero es un comportamiento que yo sí encuentro en algunas personas que viven pues como por inercia, no le encuentran un motivo a la vida. Comen, duermen, pero no tienen como ese motorcito de luchar por algo, no tienen proyectos, son personas que van por la vida como sin mayores aspiraciones, con mucha apatía y tampoco sociabilizan, tampoco. Así que fíjense que el comportamiento de estos animalitos nos puede decir algo al respecto también de nuestra psicología, sin querer traspolar todo esto. O sea, obviamente hay diferencias. Estos llamados beautiful ones o bellos eran físicamente muy sanos, tenían su pelaje impecable, eran blanquitos, pero prácticamente renunciaron a las conductas sociales normales. Eran distintos, eran apáticos, como había mencionado, y no encontraban como sentido a luchar o se alejaban, vivían en sus huequitos, cada uno como en su nidito, y vivían, simplemente vivían. Pero no había luchas, no había competición. Callum los consideró síntomas de colapso social cuando él ya empezó a ver esto. Él dijo, esta colonia ya está colapsando y ese colapso él lo divide en dos tipos de sucesos, a los cuales llamó la muerte primera y la segunda muerte. Es dramático, a mí esto me aterra. La primera muerte sería la desaparición de los comportamientos sociales complejos, el cuidado parental, por ejemplo, que es importante, la reproducción, la defensa del territorio, que es lo que tenemos todos los mamíferos, interacción social, eso fue desapareciendo. La segunda muerte es cuando ya muere el individuo físicamente. Entonces se están extinguiendo. Según él, cuando una sociedad pierde primero sus funciones sociales esenciales,
su desaparición biológica termina siendo inevitable. Cuando ya aparezcan estos signos, quiere decir que esa sociedad o población está a punto de desaparecer. Una población puede colapsar no por falta de recursos materiales, esto es lo que demuestra este experimento, sino por la ruptura de su organización social, como la pérdida de sentido de los individuos. Fíjese que estos animalitos tenían todos los recursos servidos, a ellos les llegaba el agua, el alimento. Vuelvo nuevamente a mencionar la película Vivarium. Es realmente una película que contiene una serie de mensajes bastante fuertes para nosotros. Y este es un experimento científico que nos está hablando desde la ciencia. La película está tomando, seguramente, está tomando muchos elementos, no digo directamente de ese experimento, pero del estudio antropológico y del comportamiento. En un video en el cual hablé de los paraísos, no sé si lo recuerdan, yo traté de advertir algo respecto a este fenómeno humano cuando hice la pregunta, ¿cuál es el estado ideal para el ser humano? ¿Podríamos vivir en un lugar así, donde nos provean de todo? No falta el alimento, no faltan los recursos, el clima es perfecto, cada uno se puede construir su refugio, su casa, no falta nada. ¿Qué sucede con el hombre? Porque es difícil comprender, porque vemos también que, por ejemplo, en la sociedad capitalista, el humano trabaja para conseguir, pero eso lo motiva. Tiene deseos de competir, quiere llegar más alto. Es algo que le viene como de instinto, de naturaleza, de su propia naturaleza, la competición para estar mejor, para lograr, porque nadie le está dando las cosas. Cuando nos dan todo, ¿qué sucede? ¿Hay un paraíso posible? Sí, ¿qué sería el paraíso para nosotros? Y de eso trataba mi video, de los paraísos perdidos. Hablé también de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es un material que debemos siempre tener en cuenta para comprender y para hacernos estas preguntas. Porque de hecho en esas ciudades, en esas urbes cerradas, por algún motivo quizás climatológico, para lograr un clima perfecto, limpio, vivían encerrados en estas grandísimas ciudades supermodernas, llenas de tecnología. Los niños no nacían naturalmente y afuera estaban los llamados salvajes, que serían los humanos normales, los que tienen sus hijos de manera natural, los que viven normalmente, pero viven en unas condiciones terribles porque ellos no tienen ningún tipo de ayuda, de protección. Así que se van, es posible que, no sé si en la historia esto sucede después de un desastre o una guerra o algo así, pero esto no es muy fantasioso, amigos, porque nosotros estamos dirigiéndonos hacia una posible distopía con la cuestión del transhumanismo, que ya veremos eso, aunque no quiero transmitir pues pesimismo, pero sí quiero que empecemos como a analizar todo esto para que no nos tomen por sorpresa o al menos a las próximas generaciones tienen que ver mis videos, las próximas generaciones, porque hay que estar como prevenidos en cuanto a lo que pueda suceder y tratar de que no suceda, si es que lo podemos evitar. Por ejemplo, esos recintos cerrados, los Gan Eden, no eran ya posibles porque desde el momento en el cual los humanos ya podían reproducirse a voluntad, por una intervención, un intervento que realizó el Nahash, según mi lectura, porque eh, obviamente hay personas que tienen otra lectura distinta del Génesis, ellos ya no pueden estar ahí y son expulsados porque se van a hacer muchos. Es el mismo problema de los Anunnaki, son muchos,
se dan cuenta, esto está muy mencionado en los textos. Se hicieron muchos, se reunieron, se juntaron, hacían ruido, confabularon. Y el temor de que pudieran acceder a una larga vida los retiran inmediatamente del Gan Eden a estos adamitas que tienen que aprender a vivir afuera, ya con la tierra que no está cultivada, a cultivar esa tierra que no ha sido tratada. Tienen que aprender a tener sus hijos ya sin asistencia, sin ayuda, sin medicinas, sálvese quien pueda, y aprender a vivir así. Porque ya el Elohim, los Elohim se los dijeron, ahora vas a tener que trabajar mucho, vas a con el sudor de tu frente, porque sabían lo que les esperaba. Pero era inevitable, no podían estar allí. Esa situación se empieza a ser exasperante para quienes tienen que controlar, los que tienen que tener el control. Y bueno, aquí están los paraísos, los estoy poniendo en paralelo a un universo 25 que fue ese experimento. Entonces, aquí cuando está sucediendo en Sumer todo esto del problema del ruido, en el Atrahasis, donde los humanos no están encerrados en recintos limitados, pero se arman colonias, se juntan, se unen y se hacen ruidosos, pues la situación se hace difícil de manejar. Y aquí es cuando Enlil toma una decisión y él quiere enviar unas epidemias para empezar a disminuir la cantidad de población humana. Pero entonces Enki interviene y no lo hace contradiciendo a Enlil porque se ve que no quiere tener problemas, pero él empieza a darle unas instrucciones a los humanos. Hagan de cuenta, les voy a dar esta escena hoy, esa escena que sucedió hace miles de años en Sumer, sucede aquí. Un gobernante está preocupado porque ve hacinamiento en su ciudad, ve mucha gente, no los puede controlar, no tiene suficientes hombres para controlarlos. Toma una decisión bastante radical, éticamente discutible, envía a un agente con un arma biológica para producir pestes, enfermedades a estas ciudades. Pero alguien que no está de acuerdo con esto, pero no quiere contradecir al líder, va y le dice a las personas qué deben hacer. Les dice lo siguiente: miren, denle regalos, ofrézcanle cosas que a esta persona le gusta y les dice qué le gusta a este agente que mandan con esas enfermedades para distribuirlas. Entonces las personas dicen, ok, vamos a hacer eso. En este caso, los cabezas negras, los sumerios, ellos hacen lo que Enki les indica. ¿Y qué le ofrecen a este agente que envía Enlil? Namtar, el agente que es enviado por Enlil, empieza a recibir regalos de estas personas para poderlos sobornar. Así que le dan lo que a Namtar tanto le gustaba. ¿Qué era? Era pan, cerveza, alimentos en general, incienso, libaciones le ofrecen hasta sacrificios. Entonces Namtar está muy contento porque le están rindiendo culto y a los Anunnaki les encanta el culto, les encanta la atención, el reconocimiento de los humanos. Eso les fascina. Y no solo a los Anunnaki, también a los Elohim y a muchos otros de estos individuos llamados dioses por antropólogos e historiadores. El texto no está describiendo ceremonias esotéricas complejas, no. Está describiendo un servicio dirigido a este Anunnaki encargado de enviar enfermedades. El resultado es que efectivamente Namtar quedó muy complacido por estas ofrendas, le encantaron y decide no enviar las epidemias. Se dejó sobornar, como cualquier autoridad, esto se ve. Luego Enlil envía a Hadad, es otro agente de Enlil, y lo envía a cortar las lluvias.
Entonces, como tampoco funcionó porque lo sobornaron también, él intenta cortar los suministros de las aguas subterráneas, pero entonces recordemos que Enki era un ingeniero especializado en canales y en aguas subterráneas y de todo tipo. Entonces, Enki mantiene el suministro del agua y tengan en cuenta que hoy día, pues también nosotros contamos con tecnologías, así como las tenía en Lille, para modificar aspectos del tiempo atmosférico. De hecho, hay algo que se denomina el cloud seeding o la siembra de nubes, lo cual es una dispersión de niebla. Usan cañones antigranizo, así lo llaman. Realizan geoingeniería solar. Hoy en día se realiza manipulación del gas carbónico y todas estas intervenciones que se publican son las que se publican, pero pueden imaginarse que si quieren enviar dentro de esas partículas que están sembrando en las nubes, pues si nos quieren enviar algún regalito para que nos cambie nuestro estado anímico o de salud o psicológico, pues es algo que es una posibilidad. No podemos cerrarnos a, ay, tan conspiranoicos. No, si pueden hacer eso y ya hemos visto que han combinado, como dicen aquí, algunas cositas, lo pueden hacer también. Y es muy posible que lo estén haciendo. Porque además, esto tan útil que han encontrado, que han redescubierto, ya lo han usado, por ejemplo, en la guerra, como en la Operación Popeye, que fue un programa militar estadounidense, el cual desarrollaron entre 1967 y el 72 durante la Guerra de Vietnam, con el objetivo de sembrar nubes y lo hicieron sobre la ruta Ho Chi Minh para prolongar la temporada de lluvias. Dense cuenta que ya lo podemos hacer desde los años 70, dificultando así el transporte del enemigo. Si esto lo hubiéramos leído de hecho, esto lo leemos en textos antiguos, decimos que hacían milagros, que era el dios de la lluvia, que era un mito, que creatividad, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué no pensar que, pues lo que pasa es que es el pasado y en el pasado se supone que esto no sucedía? Esto es uno de los ejemplos históricos mejor documentados de modificación del tiempo con fines militares, pero yo incluiría el de la Trajasis. Yo diría que fue el primero en ser mencionado, aparte de los textos hindúes. Por lo tanto, Atrahasis nos está comunicando que esto ya se hacía. Después de los fracasos anteriores, Enki propone reorganizar la sociedad humana y aquí entramos en un tema bastante impactante. En la tablilla 3 aparecen las medidas que Enki propone en Lil. Entre estas medidas está crear mujeres que nunca tengan hijos, establecer sacerdotisas, entre comillas, consagradas entre comillas, ya veremos esto, que permanezcan sin descendencia, introducir la mortalidad infantil, aumentar la esterilidad y limitar los nacimientos. Esto es control demográfico y muy probablemente detrás de esto haya una eugenesia. El texto menciona diferentes categorías femeninas dedicadas al templo, dedicadas que no debían formar familias. Las traducciones modernas suelen hablar de Naditu, Ugbabtu y Entu. Y ustedes saben que a mí me encantan las etimologías, porque ahí hay muchas claves. Por ejemplo, Naditu significa literalmente algo como la apartada, la puesta aparte, la separada. Ya ustedes me están respondiendo. Es decir, sagrada. Aquí me encanta.
porque no tradujeron, no tradujeron los nombres, los dejaron en Ugbabtu, Entu, Naditu. Naditu la dejan así porque así está en la tablilla. Entonces es la apartada, la puesta aparte. Entonces allí vemos que sería lo que hoy nosotros traduciríamos normalmente como lo sagrado, lo apartado, ya vemos para qué estaba apartada. La interpretación académica es que estas eran mujeres consagradas, ¿ven? Apartadas, separadas para una divinidad, para un señor, un dingir, muchas de las cuales no podían tener hijos biológicos, aunque la situación podía variar según la ciudad y la época también. Aquí es el mismo fenómeno de los llamados templos, donde estas mujeres prestaban un servicio a los señores y no podían tener hijos. Entonces tenemos también a Ugbabtu o Ugabtu. Se puede decir de ambas maneras. Este término deriva del sumerio Ug, que significa pueblo, persona también. Bab, que significa puro. El conjunto daría origen al acadio Ugbabtu, que significa la pura, la purificada. Es lo que hoy nosotros llamamos, los historiadores que estudian los textos, los asiriólogos, lo llaman sacerdotisa ritual. Pero no significa literalmente virgen, porque aquí no estamos hablando de esto, aunque algunos autores sí lo interpretan de esta manera, pero teniendo en cuenta el contexto. Luego está Entu, que procede del sumerio en, que es señor, dueño, jefe, autoridad. El sufijo femenino forma entu, que significaría entonces la señora o la alta sacerdotisa. Aquí tenemos que también había especialistas en rendir un servicio a los Dingir o Anunnaki, también mujeres con este rol. Estas mujeres estaban separadas de la reproducción. No sé si se realizaba una intervención para que no pudieran procrear o simplemente se les tenía vigiladas o apartadas para que no se reprodujeran. Y además aparece la diosa Mami o Nintu, quien recibe la misión de reorganizar el nacimiento humano. Así que ellos forman toda una estrategia para controlar la demografía, el crecimiento demográfico. Algo práctico. Aquí se está hablando de algo muy concreto y práctico. Así que vemos entonces que después del diluvio, Enki propone que la humanidad siga existiendo, pero con límites. Él no quería exterminar a los humanos, quería mantenerlos, pero limitando el crecimiento demográfico. Así que algunas mujeres serían Naditu, otras serán Ugbabtu y otras Entu. La idea es que una parte de la población femenina quedara fuera de esa reproducción, pues como lo mencioné. Y a mí me gusta mucho observar lo antiguo, los textos antiguos que nos dicen, pero traerlo a hoy. Y ya venimos al hoy, porque resulta que hoy también estamos viendo en la actualidad una serie de movimientos, ideologías que inducen a la no reproducción. Porque fíjense, la homosexualidad ha existido siempre. Hay seres humanos que tienen esa forma de vida, hacen esa elección, pertenecen a la comunidad, a lo que diríamos la comunidad LGBT, pero hoy día se ha creado un movimiento de LGBTQ a todo lo demás ya de una manera como ideología. Es distinto porque la homosexualidad que viven las personas homosexuales es su vida.
pero no se están organizando, no están haciendo activismo, no están diciendo ahora nos unimos y es que nosotros y vamos a hacer esto y la política y la bandera. No, hay personas que viven su homosexualidad de una manera muy natural, muy de ellos, normal. Me refiero a estos colectivos que sí son activistas y que tienen una fuerte connotación política. Está muy ligado a lo que está sucediendo hoy en la geopolítica. Por ejemplo, la cuestión de la transición en estas intervenciones quirúrgicas que se realizan, que van acompañadas de la mutilación de sus órganos sexuales o la hormonización, por ejemplo, que son intervenciones muy agresivas, esto deja al individuo estéril. Así que pues sí hay muchas personas que se incluyen y además hay mucha propaganda, diría yo, porque he visto pues el cine, muchas tendencias de moda que casi que empujan a los jóvenes a llevar esa vida. Porque, como les decía, una historia son las personas que descubren de una manera muy íntima en su vida que su, su preferencia sexual no es hetero, sino así. Entonces, normal. Pero el otro cuento es gente que a mí me da la impresión de que ni siquiera quizás si no hubieran estado dentro de todo ese movimiento, esas modas y esas tendencias y ver tanto en el cine, en la música, en toda la industria de la moda, tanto esta ideología, quizás nunca hubieran tomado ese camino y algunos se han arrepentido inclusive de haber hecho transición. De modo que esto ya es otra cosa muy distinta. Quiero que sea claro esto. Me refiero a ese movimiento. Y además tenemos el transhumanismo, que dentro del transhumanismo hay mucha variedad de pensamiento, así que no lo podemos reducir a una sola tendencia, pero ojo porque dentro de las posturas que llevan, pues también hay unos autores transhumanistas con unas posiciones del hedonismo extremo, de un hedonismo donde el individuo no puede estar ahí a tener hijos, porque es que, por ejemplo, en el caso de la mujer, tener hijos te deforma el cuerpo, te quita años, no puedes desarrollarte en tu carrera como pareja, entonces pues ya no pueden tener sus espacios, viajar. Estos son, hasta ahora habían sido decisiones personales y hay parejas que han decidido no tener hijos pero digamos que en ciertos países donde hay ciertos países más conservadores, donde se conservan la familia, los valores familiares, esto pues no es tan común. Si ahora se vuelve también esto un movimiento, una ideología dentro de el transhumanismo como un ideal, porque además se propone alargar la vida muchísimo más, de manera que miren que se van introduciendo ideas que van hacia una tendencia. Y la tendencia es no tengan hijos las parejas heterosexuales por los motivos que les acabo de mencionar, porque les quita tiempo, les quita vida, les quita belleza, les quita dinero, les quita oportunidades, y los otros porque simplemente escogen el camino de no ser heterosexuales, no se reproducen, no pueden. Esos, por ejemplo, también han traído otras modalidades como son los embarazos subrogados. Empiezan a surgir una serie de modalidades, digo yo, de opciones distintas, pero de todas maneras, sí hay unos que se reproducen y unas que lo hacen hasta por dinero. Se dan cuenta, se convierte en un mercado tener los niños para las parejas homosexuales. Entonces se va volviendo es un mercado. Y tenemos esas regiones del mundo donde la gente se reproduce mucho más, pero eso ya es algo cultural y ya vamos a ver esto. No quiero
adelantarme. Por ahora estamos aquí. Fíjense que la tasa de fecundidad ha disminuido en gran parte del mundo. Y esto es un dato importantísimo. Esto es multifactorial, no es debido a una sola cosa y es una tendencia que viene de hace un tiempo. Eso no es nuevo, pero en los últimos años esto ha tenido un incremento bastante notorio y hay gente que ya está mirando esto con preocupación. Los demógrafos comenzaron a observar el descenso sostenido de la fecundidad en muchos países a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero a partir desde el 2010, el descenso se aceleró mucho en muchos países y algunos han alcanzado niveles históricamente bajos. Para mantener estable, amigos, una población sin depender de la inmigración, se considera necesario un valor cercano al 2,1 hijos por mujer. Los países más afectados son, fíjense bien, Corea del Sur, que llegó a caer por debajo de un hijo por mujer. Recientemente ha mostrado un ligero repunte, pero sigue siendo un país con unos niveles muy bajos de reproducción. Está también China, que tras décadas de la política del hijo único, recuerda que fue dramático, y profundos cambios sociales y económicos, su fecundidad pues se sitúa alrededor de un hijo por mujer. Es poquísimo. Japón lleva décadas con una natalidad baja y una población ya envejecida. El número anual de nacimientos sigue marcando mínimos históricos allí en Japón. Ahora, aquí en Italia, donde yo vivo, es uno de los países europeos más golpeados por esto. Registra mínimos históricos de nacimientos y una fecundidad cercana a 1,1 hijos por mujer. Esto lo veo yo en persona porque casi no se ven niños. Y cuando hay niños, ustedes no saben cómo les hacen fiestas aquí porque no es tan común ver niños eh, italianos. Con eso les digo todo, es preocupante. España también mantiene una fecundidad muy baja desde hace años, alrededor de 1,1 hijos por mujer. Por ejemplo, también Singapur, Taiwán, Malta, Polonia, Lituania y Chile. Así que amigos, la tendencia es global. Las estimaciones internacionales indican que alrededor del 70% de la población mundial vive en países con una fecundidad que está por debajo del nivel de sustitución. Además, a eso súmenle que están enviando masas así grandísimas de inmigración. Es como una sustitución también. Las tasas de natalidad y fecundidad más altas del mundo, ¿dónde están? Se concentran casi exclusivamente en el África subsahariana, con una población muy joven, además matrimonios a edades tempranas, economías agrícolas aún, ellos todavía tienen economías agrícolas donde los hijos contribuyen al trabajo familiar, por eso tienen tantos niños y aunque hay también mayor mortalidad infantil, pero lo compensan con muchos niños que tienen. Tienen culturas y religiones además que promueven que se multipliquen muchísimo, como el Islam. Creo que también los mormones son muy grandes, estas familias, y además son polígamos, así que pues así se multiplican. Tienen sistemas de pensiones poco desarrollados, por lo que los hijos entonces constituyen una forma de apoyo a los ancianos, se apoyan en los jóvenes, mientras que en gran parte de la África subsahariana mantienen tasas entre 4 y 6 hijos por mujer. Esto es bajito porque en realidad son muchos más, pero digamos que esto es como el promedio. En Europa
y Asia Oriental y parte de América están presentando tasas de fecundidad generalmente entre el 0,7 y 1,6 hijos por mujer. Bárbaro. La idea del control demográfico nunca ha desaparecido, pero esta idea ha ido cambiando profundamente de significado, también de lenguaje, de la manera de comunicarlo y de aceptación, porque hoy día hablar de control demográfico es un tema tabú. En textos como el Atrahasis, el problema del exceso de población, y que pues imagínense qué exceso de población había. El exceso de población era en Sumer, no en el planeta Tierra, y sin embargo aparece de manera explícita lo que quería hacer en Lil. En la antigua Grecia y Roma, algunos filósofos también reflexionaron sobre el tamaño ideal de la población. Por ejemplo, Platón y Aristóteles discutieron si una ciudad, debía mantener un número adecuado de ciudadanos para ser gobernable. Se pusieron el problema. En algunos pasajes, Aristóteles menciona la conveniencia de limitar el tamaño de las familias para evitar problemas sociales, aunque dentro de un contexto político muy distinto al de hoy. Luego, con Thomas Malthus, aparece una formulación moderna y su tesis era la de la población crece geométricamente, pero en cambio los alimentos crecen aritméticamente. Tarde o temprano habrá escasez. Esa era la tesis de Malthus. Pero esto se superó porque ya hemos visto que el ser humano ha podido también desarrollar una industria alimentaria grandísima. Entonces, pues hoy somos muchísimos y hay para todos alimento en este momento. Por ahora al menos estamos todos bien cubiertos en ese sentido. Malthus propuso principalmente retrasar el matrimonio, realizar una continencia moral. No defendía métodos anticonceptivos modernos porque pues él era muy religioso, pero sus ideas generaron un enorme debate. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen los movimientos neomalthusianos y muchos gobiernos y también organizaciones comenzaron a hablar de una planificación familiar, limitación de nacimientos, hasta eugenesia en algunos países. Esta es una etapa muy controvertida porque algunas políticas derivaron en esterilizaciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Y este contexto ayuda a entender el por qué se acuerdan de la destrucción de las piedras guía de Georgia que generaron tanta controversia. Allí estaba escrito que sería bueno mantener a la humanidad por debajo de 500 millones de personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Pero, pues, muchas personas dijeron, no, pero algunos lo vieron como un ideal ecológico o filosófico sobre el equilibrio entre población, pero la mayoría sí lo vio como una defensa implícita de políticas de reducción drástica de la población humana. Muchas personas consideraban que la inscripción de los Guidestones, como se llamaba, era inquietante, ya que el monumento no explicaba cómo se alcanzaría esa cifra, cómo la mantendrían y quién tomaría esas decisiones. Entonces, me viene una pregunta un poco espinosa. ¿Cómo pretenden los transhumanistas controlar o mantener ese equilibrio demográfico? Si habrá más bienestar, el humano vivirá muchísimo tiempo. Hay un científico que he visto en estos días que él habla de matar la muerte porque él dice que el humano vivirá para siempre. Así que ya ni siquiera hablamos de larga vida, sino de para siempre. Entonces, si los humanos van a vivir para siempre, ¿cómo se va a mantener un equilibrio en la Tierra? Bueno, cuando uno les hace a ellos esta pregunta, ellos suelen decir que, pues, que se puede como plantear tener los hijos en una edad mayor,
empezar a tener hijos a los 120 años, por ejemplo. También dicen que en la medida en que el humano va a vivir más, ya no va a querer tener hijos tan rápido y algunos o muchos ya no van a querer ni siquiera tener hijos. Así que es como si el humano se autorregulara cuando vive mucho. No sé, esta teoría, no sé si sea realista, pero ellos explican de esta manera como para no tener que decir cómo piensan mantener una demografía constante o baja. Algunos filósofos sí han discutido como hipótesis ética que en una sociedad que viva muchísimo tiempo, se crearán mecanismos para limitar los nacimientos. ¿Qué mecanismos? Estas propuestas generan un intenso debate claramente porque implican cuestiones sobre la libertad individual y derechos reproductivos. Autores como Nick Bostrom consideran que una civilización tecnológica muy avanzada podría expandirse fuera de la Tierra. Claro, ellos ya miran a futuro las colonizaciones extraterrestres, ir a otros lugares, a otros planetas. Pero amigos, seamos realistas porque, bueno, por ahora no podemos viajar, ni siquiera realizar una base en la Luna hasta el momento, pero digamos que en futuro lo vamos a hacer. ¿Ustedes piensan que esa larga vida será para todos? Les hago esa pregunta. Me pueden responder en comentarios. Por experiencia histórica, cuando han descubierto tratamientos, por ejemplo, nuevas tecnologías biomédicas, esas tecnologías biomédicas suelen estar disponibles para un grupo reducido, o al menos al inicio. Recordemos que los primeros trasplantes no fueron para personas de bajos recursos, así que, y todavía son costosos. Así que debemos pensar, ¿será para todos o será para un grupo reducido? Estos tratamientos tan maravillosos, aumentar la inteligencia, aumentar la salud, la felicidad, ¿será para todo el mundo? ¿Será algo tan democrático? ¿O simplemente será para unos pocos? Porque además que pues los medios no son infinitos. Y yo vuelvo a recordar el mundo feliz, que son ciudades cerradas con un cierto número de habitantes, por lo cual ahí hay un control. Recordemos que estaban siempre tomándose las pastillitas para no procrear niños. La procreación era in vitro, era artificial y en laboratorios no tenía nada que ver con el amor de una pareja o algo así. Había un hedonismo que me recuerda mucho a lo que quiere hacer David Pierce, por ejemplo, que él habla mucho sobre el hedonismo, de por qué sufrir, por qué tener dolor, por qué sí podemos evitarlo al máximo posible. Y pues en el atrajasis, la reducción de la población, como vimos, es una condición previa para mantener un orden, el orden del mundo, de ese mundo, de lo que ellos llamaban mundo, que era Sumer. En el pensamiento transhumanista, en cambio, la prolongación de la vida suele verse como un objetivo tecnológico y el desafío demográfico aparece como una consecuencia que habría que gestionar y es inevitable porque si quieren vivir tanto, pues no pueden vivir tantos. Eso es matemática en consecuencia porque es lógico. Los espacios son limitados, por más grandes que sean, los recursos también, pero estamos para dar unos pasos importantes y esperemos que haya un control, más que un control demográfico, haya un control ético en todo esto, que haya un control de las intenciones de todo lo que se va a hacer. Solo que nosotros no sabemos más adelante qué va a suceder. Les doy un ejemplo. Si hay
ojalá no suceda nunca un tercer conflicto mundial, o si sucede algo muy crítico que cambie todo como un reset, porque a partir de los resets ellos cambian las reglas del juego totalmente y si tienen eso en mente, pueden tomar las decisiones como las tomó Enlil en su momento. Hubo un Enki que siempre estaba ahí, como cuidando que no fuera demasiado gravoso para los humanos todo eso. Pero Enki tampoco es que detuviera las ideas de Enlil, porque Enki también era un Anunnaki, de manera que no podía ensimismarse en el humano. A él le gustaban los humanos, le gustaba la humanidad y la quería mantener, no la quería dejar perder. Y sin embargo, dijo, bueno, vamos a controlar, vamos a controlar. El control es muy importante en el paraíso. No hay paraíso sin control, amigos. Y no piensen que es que a mí me gusta. No, no es que me guste, no me guste, es que es así. Fíjense en cosas tan pequeñas como en las ciudades que tenemos hoy. ¿Qué es lo que vemos en las ciudades? Por todas partes vemos semáforos, vemos disminución de la velocidad, porque solitos no somos capaces de disminuir la velocidad para que pase la gente. Y sin embargo, aquí la gente pasa sobre la cebra y les pasan por encima. De modo que el humano pretende libertad, pero cuando está en libertad es desastroso, no logra coordinarse, no logra, es distinto a la colmena, ¿cómo se llama? El hormiguero, es distinto a los, eh, las aves, no me acuerdo cómo se llaman los storms, cuando andan juntos, que se coordinan. Ustedes los ven, no tienen que decirles dónde ir, qué hacer, cómo volar, porque ya saben. El humano con el cerebrote que tiene, que puede construir ciudades y hacer objetos que vuelan, no es capaz de manejarse bien en la ciudad. No es capaz de entender que el papelito no se bota en la calle, que el cigarrillo se apaga y no se bota en la calle. No es capaz de entender que la basura tiene un lugar que hay que separarla, por ejemplo. Todavía hay muchos lugares donde no se separan las basuras. Así que miren, hay que reflexionar respecto a esto. ¿Qué paraíso vamos a tener si tenemos total libertad, si vivimos en anarquía? ¿Cómo nos comportamos? Necesitamos autoridad. Eso ya yo lo entendí. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos unos gobernantes que gobiernan para unos intereses que no parecen humanos, porque no parece tanto en beneficio de nosotros, es que no lo es. Así que si uno los analiza, uno dice, algunos tienen que tomar decisiones muy fuertes y es difícil para uno como persona normal que vive en su mundo pequeñito, entender por qué toman ciertas decisiones y son decisiones que son crueles para unos o para los otros. Pero no son gobiernos armónicos, no. Se están comportando como se comporta un líder mundial en este momento en un sistema que es un sistema antinatural, un sistema artificial y un sistema bastante cruel, dañino. No es un buen sistema. Si fuera un buen sistema, no habría gente buscando comida en la calle, no habría perritos, gaticos en la calle sin amos, sin dueños, no habría pobreza, o sea, tenemos todos los recursos y miren qué sistema tenemos. Necesitamos un cambio de sistema, pero un sistema más justo, un sistema más armónico. Sin embargo, cuando estos tecnofilósofos ponen a funcionar sus ideas, ellos piensan como en sus ideales y en lo que quieren ver realizado como científicos y nos tratan como si fuéramos esos ratoncitos en el universo 25.
nos observan como ratoncitos, a ver cómo se comportan, experimentemos. ¿Qué pasa si mandamos un virus? Botemos un virus aquí a ver qué pasa. ¿Cómo se van a comportar? Mandémoslos a encerrar a todos. Nos encierran a todos y si ven, todo está más limpio, todo está más bonito, los animalitos están felices. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con nosotros como en ese sentido? Que hasta nos dimos cuenta que de verdad, cuando nos encerraron a todos, la naturaleza, pues sí, estuvo maravillosa. La vida continúa sin el ser humano. Nos hicieron ver muchas cosas allí también. Bueno, amigos, son temas para reflexionar porque hasta cierto punto algo debemos pensar que algo podemos cambiar. Pero unirnos es muy difícil porque siempre estamos desunidos, siempre estamos peleando porque uno defiende al otro, el otro sigue al otro, así que será difícil, pero al menos estar conscientes de lo que está sucediendo, eso ya es algo, ¿verdad? Porque estamos, la humanidad como humanidad, a punto de convertirnos nosotros en los poderosos. Ese será el siguiente paso, de manera que conviene prepararnos para ese momento y ojalá fuera un sistema más justo, aunque pues a veces soy un poco pesimista, desafortunadamente. Ya verán ustedes si son más optimistas, me pueden dejar mensajes de optimismo y quizás cambiemos todos un poco ese modo de ver el futuro. Y aunque no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo en una cosa y es el interés. Nos interesamos, no somos apáticos como los bellos ratoncitos que se acicalaban y se hacían en su ladito y no les importaba nada. Esos ratoncitos dejaron de luchar. Esos ratoncitos se acicalaban, estaban muy lindos, vivían, comían, pero fíjense que así ninguna especie progresa, ninguna especie llega a ninguna parte. No podemos ser indiferentes y no interesarnos. La lucha nos mantiene vivos. Fíjense que las personas que viven en lugares difíciles, esos no se suicidan. Esas personas siempre están luchando y ustedes dicen, pobrecito, pero qué vida tan terrible, pero tienen una fuerza esas personas y muchos logran salir adelante, están mucho mejor. Fíjense en personas que tienen todo, que terminan tirándose por una ventana, consumiendo una cantidad de sustancias dañinas, viven desesperados, no sienten que tengan un propósito en la vida. Por eso les digo que lo del universo 25 no es tan lejano a nosotros, aunque no somos ratoncitos, pero allí hay un espejo para que nos veamos y no caigamos en esa apatía. Eso se lo digo a los más jóvenes, porque los más jóvenes hoy llegaron a un mundo donde está internet, donde tus padres te dan todo. Ojo con eso. Hay que luchar, hay que tratar de ser mejores, de mejorarnos, no caigan en la apatía, jóvenes queridos, porque se acaba esto. Si nadie va a luchar y nadie se va a interesar, se acaba. Un gran abrazo, amigos. Cuídense y hasta pronto aquí en Mystery Channel.